Bueno, la palabra que hoy Dios nos regala se llama Dios nos quiere firmes. Entonces quiero leer Hebreos 10, 35 al 37, pero yo la traje en la versión NTV, pero todos la podemos leer. Todos la podemos. Hebreos 10, 35 al 37. Dice así: por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido, pues dentro de muy poco tiempo aquel que viene vendrá sin demorarse. Mire lo que dice la palabra. ¿Qué pasa? Esta palabra nos enseña de que muchas veces nosotros nos sentimos como desmayar, nos sentimos como que por tantas situaciones, sentimos como desaliento, como desfallecer, pero hoy Dios nos está diciendo que estemos firmes, confiando en aquel que ha dicho, no temas porque yo estoy contigo. Entonces, yo traje aquí dos preguntas: firmes de qué y para qué. Entonces empiezo, firmes de qué, firmes de tanta distracción. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo que le pasó a Pedro. Cuando Pedro estaba en aquella barca y llega Jesús caminando por el agua, él dice: Señor, si tú me permites, quiero caminar como estás tú sobre el agua. Y Dios le dice: ven, Pedro. Y él empieza a caminar, pero cuando llegan vientos, cuando empieza ese ruido de distracción, ese viento cuando suena por lo fuerte que es y como que te desconcentra, y la mirada que él tenía puesta en Jesús se desvía hacia esa distracción, inmediatamente, ¿qué pasa? Se hunde y pide auxilio y le pide al Señor que lo rescate. Ese es un problema, y que todos lo tenemos, y podemos decir, bueno, eh, ubica en tu mente cuáles son esos vientos que te están distrayendo. Problemas, y problemas que de pronto esa mente los está viendo tan grandes, pero es la mente, porque ese problema nunca va a ser más grande que nuestro Dios, nunca va a ser más grande, pero la mente lo convierte en algo tan grande, que ¿qué pasa cuando lo convierte en algo tan grande? Pasan dos cosas. Empezamos a perder la confianza en Dios, y cuando nosotros empezamos a perder esa confianza en Dios, ¿qué pasa? Empezamos a buscar solución por nuestra cuenta. Empezamos a buscar solución al problema que tenemos. ¿Por qué? Porque ese problema nos tiene tan distraídos, que no estamos creyendo lo que dice la palabra, sino que empezamos como a querernos mover, como empezamos a estar en esto. Entonces, esto hace que se nos olvide la grandeza de Dios. Esto hace que se nos olvide qué ha hecho Él con nuestra vida, porque es que Él ha hecho muchas cosas. El mero de nosotros estar en este lugar es porque nos ha rescatado, es porque nos ha sacado del pecado y nos ha traído aquí a libertad. Y ha hecho tantos milagros en nuestra vida que muchas veces, cuando llega el problema, nos olvidamos de todo lo que Él ha hecho con nosotros. Les cuento algo que leí. Un periodista hizo un experimento, eso fue en la vida real, hizo un experimento para evaluar la gente qué tan distraída andaba. Esto pasó, le pidió a un violinista muy famoso en ese país, no sé qué país era, pero el violinista era muy famoso, ya él se llamaba Joshua Peale. Y
y le pidió que tocara de incógnito en una estación de trenes, donde pasa muchísima gente, pasa mucha gente. Le pidió que tocara ahí. Resulta que él lo hizo por 45 minutos. Y mientras él tocaba, la gente pensaba que lo estaba haciendo por pedir monedas y mucha gente lanzaba la moneda, pero no miraba. Y él tenía algo de monedas ahí, pero la gente no observaba quién estaba ahí. Hubo muy poquiticas personas que se quedaron ahí viéndolo tocar. Resulta de que este mismo hombre, 2 días antes, se había presentado en un concierto, el cual él valía $100, la presentación, su boleta valía $100 y llenó total, llenó todo. Entonces, imagínense, podríamos decir, no, pero es que lo que le está diciendo, no, pero es que el artista de pronto no es conocido. Claro que sí, era una persona muy reconocida, pero lo mismo nos pasa. Por andar distraídos, no estamos viendo que Dios está a nuestro lado, que Él está ahí hablándonos por medio de su palabra. Pero esta distracción hace que nosotros como que no escuchemos. No estamos entendiendo lo que Dios nos está hablando. Y eso es lo que ocurre muchas veces en nosotros. Nuestra vida entera depende de la mente, porque ésta dirige el corazón y la voluntad del hombre. Mire, hermanos, Dios, yo les digo que uno decir que no creer en la grandeza de Dios y la magnitud que su misma palabra dice que la creación habla de Él. Su misma palabra lo dice, la creación habla de Él. Y en estos días, yo hablando con un primo que hace 2 meses, la esposa tuvo una bebecita, entonces hablábamos como de la grandeza de lo que es la lactancia, cómo Dios convierte esa sangre, la convierte en leche para poder alimentar a ese bebé con todos los nutrientes que necesita y cómo no ha habido ninguna leche por más que han hecho, por más que ha habido investigaciones y de todo, no ha habido leche que se iguale a esa. La hacen semejante, pero nunca igual. Tanto que los mismos médicos dicen, no, si la puedes amamantar, hazlo, porque a esa leche no va a tener las mismas defensas que la otra leche. Entonces me contaba él que una enfermera le contó que le pasó el caso a esa enfermera, que ella ayuda a las mujeres cuando son primerizas en la lactancia para poderlas direccionar. Entonces, a esta mamá le dio COVID y resulta de que, bueno, ya siguió alimentando a su bebé, pero la leche le empezó a salir azul. Entonces ella se impresionó y dijo, pero ¿por qué este color azul? Y fue donde el médico y el médico le dijo, mire, ese color es azul porque como tienes COVID, inmediatamente el cuerpo empieza a crear anticuerpos y esa leche empieza a salir con esos anticuerpos para poderle dar defensas a ese bebé. Y a mí me pareció algo tan increíble y yo se los cuento a ustedes por qué. Porque uno ve la grandeza de Dios, como todo lo hizo tan perfecto. Entonces yo digo, Dios mío, para Él no es imposible nada, absolutamente nada. Entonces, yo traía eso también. Dios diseñó el cuerpo humano de tal forma que activa la vitamina D cuando se expone la piel al sol. Y esta vitamina es especial para los huesos. ¿Y qué está pasando? Que los dermatólogos dicen, use protección solar 3 veces al día, mañana, mediodía y tarde. Y resulta de que en parte tienen razón porque a consecuencia de lo que el hombre ha hecho, ha ido acabando con la capa de ozono y el sol va entrando con los rayos más directos y va ocasionando problemas por culpa del hombre, pero no todas las horas son malas. No todas las horas son malas. ¿Por qué?
cuando no se toma ese sol, el sol que son las horas buenas, que es en la mañana y en la tarde, después de las 4:30, ¿qué pasa? El cuerpo empieza a perder esa vitamina D y las consecuencias se van a ver reflejadas en los huesos. Ahora, Dios nos diseñó para estar conectados con Él, pero cuando esa cantidad disminuye, pues la vitamina de la fe va a bajar. ¿Y cuál es la consecuencia? Baja la confianza en Dios. Siempre, ante todo, hay una consecuencia, sea buena o sea mala. ¿Cómo hacemos para que esa vitamina de la fe suba? Leyendo la palabra y poniéndola por obra. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos una mente bíblica? Porque nos falta meditar en la palabra. Cuando nosotros salimos de aquí, de este lugar, nosotros venimos acá a alimentarnos de su palabra, pero salimos y muchas veces se nos olvida hasta de qué se habló. Se nos olvida porque de pronto no hay la concentración, porque de pronto andamos distraídos por el problema, por la situación, por cualquier cosa podemos estar así. Y esto va para mí también, porque a mí me pasa. Como la pastora que nos preguntó, ¿cuál fue la palabra de la niña? Y todos nos quedamos, nos corcharon. Nos corcharon por eso, porque no estamos concentrados, porque no estamos así. Entonces, yo no estoy diciendo que nos acordemos de toda la prédica, pero mire, aunque sea el título, y usted con el título va a empezar a recordar qué fue lo que habló, cuál fue el título. Ah, el título fue tal, listo. Empieza a meditar toda la semana sobre eso que Dios nos ha venido hablando. Empezar a recordar y empezar a meditar en Él, a meditar. Yo estoy leyendo ahora Jueces y algo que pasa ahí es que vemos cómo el pueblo de Israel andaba un paso para adelante y dos para atrás. Empezaba este pueblo a acercarse a Dios. ¿Qué pasaba? Israel cae en pecado. Dios lo disciplinaba. Y luego el pueblo empezaba a clamar, a clamar. Entonces Dios levantaba un juez. Cuando Dios levantaba a este juez, volvía la paz, volvía la tranquilidad, el pueblo de Israel volvía otra vez y se encaminaba. Pero llegaba y venía la muerte de este juez y volvían otra vez y se iban a los dioses de Baal y empezaban otra vez a descarrilarse. ¿Cuántas veces no hay personas que avanzan porque hay un milagro en su vida, porque ha pasado algo y de pronto dicen, sí, Dios es fiel, Dios, pero de pronto viene la circunstancia y vuelven y caen y vuelven y empiezan a retroceder y empiezan otra vez a retroceder? Miren, ¿sabe cuántas veces se repitió esto? 7 veces habla en el libro de Jueces que se repitió lo mismo, y todo fue por falta de fe y obediencia, por falta de obediencia, porque Dios habla, y si nosotros le obedecemos a Él, aunque nos parezca muy loco lo que nos está diciendo, precisamente esto va a menguar en nosotros. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Esto lo dice en Romanos 10:17. O sea que la fe va aumentando a medida que nosotros estemos meditando en la palabra. De pronto hay cosas que no se ha podido cambiar en nuestras vidas porque están muy arraigadas, porque de pronto usted dice, no, pero es que yo quiero cambiar, es que yo no quiero ser así, es que yo quiero ser otra persona y de pronto como que nos domina y como que no y no podemos y no podemos. Escuchen el testimonio que les voy a dar. Y a mí me llegó al celular, lo mandó Amparito Herrera. Dice así, de la vida real. Un testimonio de una mujer que perteneció al grupo LGTB. Esta mujer, escritora, no le faltaba nada y tenía su grupo y andaba
en todo este medio y le gustaba a ella. Pero resulta de que una vez de pronto conoció unos pastores y los pastores con mucho amor la empezaron a acoger, no la señalaron, no la criticaron, sino que empezaron como a darle como amor. Porque muchas veces estas personas es falta de amor, porque les ocurrió algo en su pasado, entonces buscan a Dios de una forma incorrecta, porque todos nacemos con un vacío, pero ese vacío lo llena Dios. Entonces la persona que no tiene a Dios empieza a querer ese vacío de otra manera, en las drogas, en el homosexualismo, bueno, en todo lo que hay pues en el mundo. Entonces ella empieza y como ella siendo escritora, pues era una mujer que le gustaba mucho leer. Y de pronto viendo cómo la cogieron estos pastores, viendo todo esto, ella empezó a inquietarse por la Biblia y empezó a decir, bueno, pues yo quiero leerla, pero esto no me va a quitar mi condición, porque ella se sentía pues muy segura en el sitio donde estaba. Le dijo, esto no va a quitar mi condición y empezó a leer. ¿Qué me impresionó de este testimonio? Que resulta de que cuando ella decía que, porque la estaban entrevistando, decía ella, yo empecé a leer la Biblia 5 horas al día. Yo inmediatamente paré lo que estaba haciendo y yo dije, ¿qué? 5 horas al día. ¡Ah! Yo dije, Dios mío, estoy muy mal. Yo misma dije, Dios mío, perdóname porque sí que estoy mal, porque no la leemos. Es más, pueden haber personas que leen un párrafo así y con eso dicen, ay ya no más, ya con eso ya entendí, ya, y se quedan con eso para el día entero. Un día tan largo, un día donde vamos a salir a enfrentar tantas cosas allá afuera y no solo afuera, dentro de nuestra propia casa. Porque las luchas no solamente son fuera, sino dentro de nuestra propia casa. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él todo el tiempo está observando qué debilidad hay para intentar hacernos tropezar. Y cuando esa mujer dijo esto, a mí me impresionó porque, claro, entonces inmediatamente Dios trajo a mi mente y dijo, por eso mi pueblo no cambia. Por eso mi pueblo no cambia. Yo, claro, porque resulta de que dedicamos más tiempo en cosas que no nos van a llenar, como lo explicaba el pastor ese domingo, que mientras Dios nos da libertad, nos libera, si nosotros nos llenamos de Él, no va a haber espacio para que el enemigo entre. Entonces, ¿cómo estamos nosotros con eso? Y no es leer así, ya, leo, ya. No, como dice Gabriel, despacio. Entender lo que usted está leyendo. Y saben, la palabra es algo tan hermoso que cada vez a uno como que lo tiene ahí, que uno lee y muchas veces usted no se dedica a decir escudriñar. Una cosa es leer, otra cosa es escudriñar, porque cada palabra tiene un sentido y tiene un significado. Entonces, de verdad que nosotros vemos cómo esta mujer leía esto y empezó a rodearse bien, porque ese es otro punto. Yo empiezo a meditar en la palabra y Dios me empieza a llenar, pero yo ya tengo que ir dejando lo que no me sirve y empezar a rodearme de lo que sí me sirve y de lo que me va a ayudar a acercarme más a Dios. Ahora, vamos con la otra parte, porque yo les dije, firmes en qué, ahora, firmes para qué. Vámonos a Hechos 12, del 6 al 19.
6 al 19. Bueno, como para hablarle un poquito del contexto, resulta de que antes de leerles acá, antes de esto, Jacobo muere, el hermano de Juan, en manos de Herodes. Y a Pedro lo llevan a la cárcel y Pedro también está sentenciado a muerte, pero Herodes no toma la decisión como de matarlo ahí, porque como él era, o sea, él vio que al matar a Jacobo, el pueblo se alegró y como que, ay, qué bien. Entonces, esto a él le gustó, a Herodes como que, ay, se sintió súper bien. Entonces, coge a Pedro y lo lleva a la cárcel, pero le dice, con usted lo voy a hacer, pero cuando pase la Pascua. Y a él le puso, normalmente le ponían una sola persona, un solo soldado para que los cuidara. Resulta que a él le pusieron 16 soldados. Herodes sabía y dijo, no, este no se me puede escapar por ninguna parte, porque ya había pasado como Dios había traído libertad. Entonces, él estaba en la cárcel, aparte de que estaba custodiado por 16, también tenía cadenas en sus manos. Entonces dice en el versículo 6 del 12, dice así. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Miren, hermanos, estaban orando por él y Dios da el milagro y no lo creen. Increíble. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Hasta ahí podemos leer, y si leemos más adelante dice muerte de Herodes. ¿Qué pasa con este versículo? ¿Qué Dios nos quiere hablar con esta palabra? ¿Por qué? Porque yo no sabía que esta palabra era para hoy. Ahora les voy a explicar por qué. Cuando yo, como el domingo en el devocional, la leí, Dios me puso como ponle cuidado, y yo dije, ay, esta palabra tiene algo. Yo dije, tiene algo, y yo la anoté en un cuadernito, la anoté en un cuaderno
Y yo dije, Dios, tú sabrás para cuándo es, pero esa palabra tiene un mensaje. No pretendía que fuera para hoy. ¿Por qué? Ahora les digo. Dios no liberó inmediatamente a Pedro. Cuando Pedro fue encarcelado, mire lo que dijo Herodes, lo haré cuando pase la Pascua. O sea, él duró encarcelado mientras pasaba todo lo de la Pascua. Pero resulta que ahí está diciendo de que eso ocurrió en la noche y que ya Herodes, porque dice el primero, y cuando Herodes le iba a sacar, o sea que ya había pasado y ya iba a sacar Herodes a hacer lo que iba a hacer, a matarlo. Entonces ahí viene Dios a liberarlo. Muchas veces en el problema estamos en la situación, pero cuando ya estamos que no podemos y ya decimos ya, llegó el momento que ya. Ahí viene Dios al auxilio. ¿Cómo estaba Pedro? Estaba durmiendo, estaba confiado en Dios. Él sabía en quién había creído. Cuando el ángel lo fue a liberar de la cárcel, le dijo que se ciñera y atara las sandalias. Fue porque no podía salir de allí sin estar preparado. A veces queremos salir del proceso, pero Dios dice, aún no, aún no. ¿Qué pasa? Mire el orden. El ángel primero le dice, levántate. Cuando le dice, levántate, cuando lo despierta, las cadenas se abren. Le dice, levántate. La sandalia es sinónimo de camino o destino, pero atarlas es simbolismo de fuerza o guerra. Cuando un soldado se ata la sandalia es porque va a la guerra a pelear para conquistar un territorio, vencer a su oponente y obtener la victoria. Ahora, ¿qué es ceñir? En la época bíblica, un guerrero se colocaba su casco y coraza y tomaba su espada antes de entrar en la batalla. Pero también hacía algo conocido como ajustarse la cintura. Por ejemplo, en Job 38, Dios le ordena 2 veces a Job, ahora cíñete la cintura como un hombre. Esto significa, sé fuerte. Literalmente, ceñirse la cintura se refiere a la práctica de recoger el exceso de tela de la larga túnica y colocarla debajo del cinturón, de modo que las rodillas quedan descubiertas. Esto se hacía para que el soldado pudiera correr sin tropezar con su manto. Entonces nosotros vemos que la palabra todo tiene un significado, todo. Y cuando de pronto estamos en esa situación difícil, de pronto estamos ahí, Dios espera que nosotros nos levantemos. Dios espera que nos amarremos esas sandalias, que nos pongamos el cinturón, porque eso está dando el simbolismo de que voy a caminar en obediencia y voy a ser fuerte, voy a ser fuerte ante toda circunstancia, ante todo lo que venga, ante todo tropiezo, voy a ser fuerte. Esa es la mentalidad que debemos de tener. ¿Fuertes en quién? En Dios. No es la fuerza en nosotros, es la fuerza en Dios. Entonces, yo quiero que nos vamos al libro de Segunda de Reyes 6:8, pero antes de leerlo, Segunda de Reyes 6:8. Pero antes de leerlo, les hablo un poquitico del contexto, porque como ese 6 es larguito, entonces esa historia es bien bonita. Por eso yo les digo, hermanos, vean, lean, no digan, no entiendo. Si yo no entiendo la palabra, el Espíritu Santo les va a abrir la mente y a mí también, porque es el Espíritu Santo quien lo hace.
Y cada que nosotros la leemos y empezamos a meditar, siempre hay un mensaje para nosotros. Y esa historia es muy bonita, porque resulta de que aquí está hablando de Eliseo. El rey de Siria va a mandar a matar a Eliseo. ¿Por qué lo va a mandar a matar? Porque resulta de que Dios le revelaba a Eliseo cuando iban a atacar al pueblo de Israel. Entonces, por medio de sueños, de todo eso, bueno, Dios le revelaba a Eliseo y entonces Eliseo obedecía. Y Eliseo, en obediencia, iba al rey de Israel y le decía, Israel va a ser atacado. Cuando el rey de Israel le hacía caso porque sabía que él era un profeta de Dios. Entonces, ¿él qué hacía? Preparaba el pueblo de tal manera que cuando llegaban los de Siria, inmediatamente ya el pueblo estaba preparado y no lo podían vencer. Cuando se dio cuenta ese rey de Siria se dio cuenta de que, bueno, él decía, pero ¿por qué vamos a entrar a atacar y no hemos podido? Cuando se da cuenta porque le llegan a él, no, lo que pasa es que Dios le revela a Eliseo todo y Eliseo va y le cuenta al rey, entonces no hemos podido, ¿con qué es Eliseo? Entonces dice, listo, entonces vamos a ir a matar a Eliseo. Y llega y prepara sus carros, prepara todas, dice en la palabra de Dios que preparó todo el ejército, todo, contra un solo hombre. Preparó todo el ejército. Entonces, ahora sí, vamos a leerlo. Vamos a leer Segunda de Reyes, pero no el 8, perdón, sino que vamos a leer el versículo del 15 al 18, que es donde viene acá. Entonces dice así. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, o sea, a Eliseo, el que servía a Eliseo. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ay, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron después de que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Ahí continúa el texto, pero yo quiero solamente dejarlo hasta ahí. La palabra de Dios dice que más es el que está en nosotros que el que está en el mundo, ¿verdad? Eso lo dice la palabra. Y aquí está diciendo Eliseo, el criado andaba con Eliseo. Pero Eliseo tenía una fe tan grande en Dios, que él no se asustó. Y lo que le responde, él les dijo, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y venía un ejército. ¿Qué estamos viendo nosotros con nuestros ojos espirituales? ¿Estamos viendo la grandeza del problema o estamos viendo la grandeza de Dios? Hay algo, yo digo este mensaje, mire, hermanos, abran su mente, abran su corazón, abarquen el mensaje, mediten en él, que no se quede aquí, sino que ustedes se lo lleven en el corazón y lo puedan meditar. ¿Saben por qué? Porque esta palabra no era la que, cuando Dios a mí me había tocado desde la semana antepasada con un mensaje, y el mensaje decía, y ya lo había puesto el título,
Estamos preparados para la venida de Cristo. Y ya lo había puesto. Pero cuando yo empiezo a hacer el mensaje pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él quien guíe, yo empiezo a escribir cosas que no tenían nada que ver con el título. Y yo decía, Señor, pero es que esto no tiene que ver con el título. ¿Por qué? ¿Quieres cambiar el mensaje? Y yo dije, sí, quiere cambiar el mensaje y por eso me tocó cambiar el título. ¿Por qué? Porque Dios conoce qué hay en usted y qué hay en mí. Y Él sabe la necesidad. Él la conoce. Yo no la conozco. Yo no conozco qué necesidad hay dentro de ti. Pero Dios la conoce y Dios ha cambiado el tema por algo. Entonces yo les digo, hermanos, solamente les puedo decir, Pedro estaba con problemas. Tenía problemas, pero Pedro confiaba en Dios. Pedro sabía que Dios iba a llegar en el momento que era. Y lo primero que hace, vuelvo y lo repito, es que el ángel llega y cuando el ángel llega, trae luz. ¿Y qué pasa cuando hay luz? Las tinieblas desaparecen. ¿Sí? Mire que todo tiene un significado. Vea, ¿por qué le digo yo de esta palabra? Porque cuando yo la leí en el devocional, yo tengo un cuadernito que cuando Dios de pronto, esa palabra yo ya la había leído y nunca le había puesto como el cuidado. Y ese día como que Dios me puso como ponle cuidado. Y cuando yo la leí, yo dije, ay, esta palabra tiene algo. Yo inmediatamente dije, esta palabra tiene algo. Y ahí mismo la escribí. Y yo le dije, yo sé que eso de ceñir esto está trayendo un significado para nuestras vidas. Pero como este no era el mensaje, yo la dejé allá. Pero resulta que luego Dios puso en mi corazón que esa era la palabra para traer. Entonces, cuando el ángel llega, el ángel de Dios llega, inmediatamente dice, trae luz. Fuera se van las tinieblas. Cuando la luz está, no hay tinieblas. Se rompen cuando Él le dice, levántate, despierta, levántate. Inmediatamente que se levanta, las cadenas se rompen. Aquí hay un significado para nosotros. Cuando nosotros tomamos la decisión de levantarnos para Dios, toda cadena que haya en nuestras vidas se va a romper. Se va a romper porque, mire lo que dice, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Si el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros, no hay cadenas dentro de nosotros. Le dice, ciñe las sandalias y ya les expliqué qué significa. Nos vamos a preparar a caminar en obediencia, no es caminar para cualquier parte, es caminar en obediencia a donde Dios nos diga que nos dirijamos. ¿Por qué? Porque si está hablando de ceñirse, es porque nos va a tocar pelear, es porque nos va a tocar guerrear. Por eso dice, sean fuertes, sean valientes, porque es que Dios es quien pelea por nosotros. Él va ahí con nosotros. Y cuando dice, ciñe tu cinturón, que yo les expliqué que es fuerza, tengan fuerza, tengan fuerza. Y nosotros vemos, ahora se me viene esto, cuando dicen ciñe tu cinturón, cuando vemos esas personas que cargan, que levantan esas cargas tan pesadas, ellos se ponen un cinturón en esta parte con el fin de que no les dé hernia, porque aquí es donde ellos hacen la fuerza. Ustedes saben que la fuerza está en el abdomen. Entonces, por eso él está diciendo, ciñe tu cinturón, mire todo el significado que tiene, fuerza. Y algo que también nos puede traer esa palabra es que dice, salieron por la puerta principal. Y la puerta principal es la puerta de victoria que Dios va a traer para ti y para mí. ¿Lo están creyendo? Hay una frase que dice, el ser desafiado es inevitable.
pero el ser derrotados es opcional. Tú decides si quieres estar derrotado o si quieres estar en victoria en Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra. Yo quiero que cada uno de ustedes nos pongamos en reverencia a Dios, cerremos nuestros ojos y de verdad que meditemos en esta palabra. ¿Qué enseñanza trae para tu vida? ¿Qué Dios quiere, qué Dios quiso hablar? No sé qué problema tengas, no sé qué situación haya, pero yo quiero que esa situación, ese gigante que hay en tu vida, tú le digas, hoy mismo va a ser derrotado. Hoy mismo va a ser derrotado. Porque Dios es más grande que ese problema. Y de pronto vemos a ese gigante de 4 metros, mientras que nosotros somos de 1 metro, metro y medio. Y lo vemos y miramos al gigante tan grande, que decimos, yo no puedo contigo. Pero resulta que detrás de nosotros hay alguien mucho más grande que ese gigante y que está diciendo, tú no puedes, pero yo sí puedo. Y yo voy a pelear por ti, porque yo morí en la cruz por cada pecado, por cada enfermedad, por cada problema. Y hoy está diciendo, voy a derrotar a ese gigante. De pronto no ha sido en el tiempo tuyo, de pronto no ha sido en el momento que tú has querido, pero Dios dice, yo llego en el tiempo que es, porque cada situación que viene en nosotros es para prepararnos. Nosotros somos soldados de Cristo, y cada soldado requiere un entrenamiento, y no es cualquier entrenamiento, porque si ese soldado quiere ser un buen soldado, tiene que tener un entrenamiento mucho más fuerte que aquel soldado que de pronto no se quiere esforzar. Nunca van a tener el mismo rango, nunca lo van a tener. Dios quiere llevarte a lugares mucho más altos, pero necesita que te levantes, necesita que te ciñas esas sandalias, que te ciñas ese cinturón y que digas, Señor, no es en mis fuerzas, sino en tus fuerzas. Vuelvo a leer Hebreos 10, 35 al 37. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tenga presente la gran recompensa que les traerá. Hay recompensa, hermanos. Hay recompensa. Porque Dios los va a llevar por la puerta principal. Él no los va a sacar por la puerta de atrás. Porque por la puerta de atrás saca el enemigo. Pero Dios sacó a Pedro por la principal, por la puerta de hierro. Una puerta que el enemigo ha querido cerrar en tu vida. Pero que Dios dice, para mí esa puerta no es dificultad, ni es imposible. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, aquel que viene, vendrá sin demorarse. Dios no se demora y Dios está a la puerta. Ábrele la puerta de tu corazón, ábrele la puerta de tu mente y déjalo entrar. Deja ya de dormir, porque los soldados tienen que estar alerta todo el tiempo, listos cuando tienen que salir a la batalla.
Padre, yo te doy gracias. Yo te doy gracias por tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, por este mensaje, que tú lo cambiaste con un propósito. Yo no sé cuál es tu propósito, Señor. No conozco lo que ha traído mi hermano, cómo ha llegado, cómo ha entrado, los que se han conectado. Yo no sé cómo están en sus vidas, pero lo que yo sí sé es que tú estás aquí atrás de nosotros, en el cual nos está diciendo hoy mismo, ese gigante caerá a tus pies. Señor, lo estamos creyendo. Aumenta, Señor, la fe, porque de pronto si salimos de este lugar y vemos el problema ahí y empieza a menguar esa fe, pero hoy, Dios, tú dices en tu palabra que la fe llega por el oír y el oír tu palabra. Aquí estamos escuchando, Señor, palabra tuya, tu palabra que es pura, tu palabra que es santa, tu palabra que nos reargulla. Hazla vida en nosotros, hazla real en nosotros. Que salgamos de este lugar empoderados, Señor, con tu palabra. Que salgamos de este lugar ya listos, vestidos, con la vestidura que tú nos das, como dices en Efesios 6:10. Que tú nos pones la armadura. Queremos vestirnos con esa armadura, en la cual salimos, Señor, a pelear, pero tú sales con nosotros. Dios, gracias. Levanta, Señor. Levanta a cada persona que ha llegado, Dios, con alguna dificultad. Levanta, Señor, a aquella persona que de pronto está allá en un hospital, que de pronto tiene problemas, Señor, en su salud, y que tú has permitido, Dios, con un propósito, porque tu palabra dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Que podamos entender que todas las cosas nos ayudan para bien, así no sean buenas en nuestra vida, así de pronto sean dolorosas, así estén trayendo angustia, estén trayendo sufrimiento, lágrimas, pero tú estás diciendo, todo es por tu bien, porque te estoy formando, porque te estoy formando. Que no seamos como ese pueblo de Israel, que escuchaba la voz de Dios. Habían milagros en su vida, pero cuando llegaba el problema, inmediatamente se apartaban de Dios y se iban tras los dioses de Baal. Señor, que nuestra mirada esté en ti, solamente en ti. Dios, gracias, porque tú eres nuestro papá, ese papá que suple toda nuestra necesidad. Ese papá que nos da alimento, ese papá que corremos a tus brazos cuando de pronto nos caemos, cuando de pronto tenemos angustia y tú nos levantas. Hoy levanta a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.